Vamos a ver ahora, por ejemplo, el siguiente caso, ¿no? La idea es tratar de ver si las siguientes funciones son analíticas en algún conjunto abierto de los números complejos y en caso afirmativo hallar el dominio de analiticidad y la derivada f' de z, ¿no? Entonces, justamente la idea es ver, por ejemplo, para cada función de las que nosotros estamos viendo hasta acá, si esa función es analítica, eso en primer lugar, que es lo que queremos tratar de ver, y hallar para qué z, ¿sí?, es analítica, o sea, en este caso el dominio de analiticidad, que es como lo plantea, digamos, la consigna, ¿no? Y obviamente una vez dicho esto, hay que hallar la función derivada de z. ¿Sí? Esa sería la propuesta que tenemos en este caso. Entonces vamos a empezar, por ejemplo, con la primera función. Vamos a tener en este caso f en z, que esto nos queda como 3x más i por 3i menos x, ¿no? Obviamente, acá, fíjense, tenemos la función de u respecto de xy y acá lo mismo para b. Fíjense que de acá nosotros tenemos que el dominio de esta función nos queda todo z perteneciente a los complejos. ¿Okay? Así que nosotros no tenemos por ahora ningún punto, digamos, que esté complicado por el momento. ¿Okay? Vamos a ver ahora lo mismo que hacemos siempre, ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿sí? Que en este caso nos va a quedar comprobar que u sub x nos quede como la derivada parcial de b respecto de i y que u sub i nos quede menos la derivada parcial de b respecto de x. ¿Okay? Fíjense, si hacemos la derivada parcial respecto de x que nos queda como 3, la derivada parcial de b respecto de i que nos queda como 3, con lo cual esta parte está ok, y la derivada parcial de u respecto de i que nos queda como 1, y esto nos queda como menos 1, que es la derivada parcial respecto de x, con lo cual también nos queda 1, con lo cual queda ok. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? El dominio de la función es todos los complejos, ¿sí? Por lo tanto, el dominio de la función de z' también van a ser todos los complejos, z perteneciente a los complejos, ¿ok? Y de hecho, así va a estar definida la función derivada al principio, ¿ok? Así que no vamos a tener más inconvenientes en ese caso, ¿está bien? Esa sería la idea. Fíjense, por ejemplo, en estos casos vamos a ver otro un poquito más complicado que tiene que ver con seno y coseno hiperbólico. Estas funciones van a ver que en la parte compleja aparecen bastante, ¿sí? Entonces vamos a tener en este caso, por ejemplo, f en z, que esto nos va a quedar como seno de x por el coseno hiperbólico de i más i por coseno de x por el seno hiperbólico de i. ¿Sí? Esta sería en definitiva la función. Ustedes tienen que tener en cuenta, pueden recordar también cómo nos quedan, digamos, las definiciones de las funciones de seno hiperbólico y coseno hiperbólico. Para que se queden tranquilos, tanto coseno hiperbólico como seno hiperbólico admiten dominio en todos los números reales, así que no va a haber inconvenientes en este caso. Por lo tanto, el dominio de toda parte de la función compleja nos queda como z perteneciente a los complejos sin excepción. ¿Sí? Así que no vamos a tener inconvenientes. Recuerden también ustedes lo siguiente, que para cada función, cuando quieren calcular la función y su derivada, van a tener que hacer lo siguiente. Por ejemplo, si esta es la función y esta es la función derivada, por ejemplo, esto no está mal recordarlo, seno de x, luego pues tienen coseno de x, seno hiperbólico de x o de y, y luego coseno hiperbólico. Entonces, por ejemplo, en cada caso, ustedes tendrían lo siguiente, la derivada de seno queda como coseno, la derivada de coseno queda como menos seno, la derivada de seno hiperbólico queda como coseno hiperbólico y la de coseno hiperbólico como seno hiperbólico, ¿sí? Entonces tengan en cuenta esto al momento de armar las dos derivadas parciales. Coseno hiperbólico y seno hiperbólico no se usan mucho, pero tengan cuidado porque es un poco lo que tenemos en cada caso, ¿no? Esto es xy, la de u respecto de xy, luego tenemos la de b también respecto de xy. Y acá no, simplemente tenemos que fijarnos
cómo queda, digamos, las ecuaciones de Cauchy-Riemann, si se cumplen o no, ¿sí? Obviamente siguiendo esta regla, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, vamos a tener la derivada, por ejemplo, en este caso, venimos acá, nos queda la derivada de u respecto de x, que esto nos va a quedar como coseno de x por coseno hiperbólico de y. Y esto casualmente también da lo mismo que la derivada parcial de b respecto de y. Así que esta primera ecuación se cumple. Y luego lo mismo con la otra, donde vamos a tener, por ejemplo, la derivada parcial de u respecto de y, que nos queda, en este caso, como seno de x por seno hiperbólico de y, que también vuelve a quedar como menos la derivada parcial de b respecto de x. Con lo cual, como se cumplen las dos ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿sí? Vemos que la función admite derivada y que, fíjense que acá no tuvimos ningún punto en especial, con lo cual el dominio de la función van a ser todos los z pertenecientes a los complejos, ¿sí? Igual que antes no tenemos inconvenientes, ¿ok? Ese sería punto a tener en cuenta en este caso. Fíjense, por ejemplo, el siguiente ejemplo que también es similar, ¿no? En este caso vamos a tener, por ejemplo, ¿sí? f en z, que esto nos va a quedar como xy más y por y. Entonces acá tenemos lo mismo que antes, ¿no? Vamos a tener el dominio de esta función, que va a ser todo z perteneciente a los complejos, o sea acá es una función polinómica, no vamos a tener inconvenientes, ¿ok? Y nuevamente nosotros tenemos que fijarnos las ecuaciones de Cauchy-Riemann igual que antes, ¿no? Vamos a tener u y vamos a tener b, con lo cual si hacemos nosotros la derivada de u respecto de x, que nos queda como y, la derivada de b respecto de y, que nos queda como 1, en este caso, ¿sí? Y luego vamos a tener la derivada de u respecto de y, que nos queda como x, y la derivada de b respecto de x, que nos queda 0. Entonces en este caso, si igualamos las dos ecuaciones, vamos a tener y es igual a 1 y en este caso x es igual a 0. Entonces la función solamente es analítica, ¿sí? O el dominio de f' de z solo existe para z igual a 0 más i o 1 por i. Solamente la función derivada existe en ese punto y la función es analítica solo en ese punto, ¿sí? Así que con eso ya lo tenemos bien definido en cada caso, ¿ok? Esa sería la definición. Y luego, por último, el último ejemplo que nosotros tenemos a continuación sería el siguiente. Fíjense, nosotros vamos a tener esta función, acá vamos a mezclar funciones, digamos, polinómicas con funciones exponenciales, ¿no? Z al cuadrado menos 2 por e a la menos x por e a la menos i por i, ¿sí? Entonces, otra forma de verlo esto, por ejemplo, lo mismo que habíamos dicho al principio, ¿sí? Recuerdan ustedes que, en este caso, si z nos queda como x más i por i, e a la menos z se puede pensar como e a la menos x menos i por i, o lo que sería lo mismo e a la menos x por e a la menos i por i, ¿sí? Entonces, una forma, por ejemplo, de ver esta función sería la siguiente. Fíjense que f en z nos va a quedar como z al cuadrado menos 2, todo esto por e a la menos z. Entonces queda mucho más claro, digamos, cuál es el dominio de la función. Por ahora nosotros tenemos que el dominio de f va a ser todo z perteneciente a los complejos, ¿sí? Sin inconvenientes acá. Entonces también tenemos que probar que las ecuaciones de Cauchy-Riemann se cumplan, si no, no hay problema. Fíjense que en este caso, una forma, por ejemplo, sería la siguiente, ¿no? Nosotros vamos a tener que, en este sentido, ¿sí? Si calculamos directamente la función, usando las reglas de derivación, vamos a tener primera parte derivada por segundo sin derivar, o sea que tenemos 2z por e a la menos z más z al cuadrado menos 2 por menos 1 por e a la menos z. Y esto vuelve a quedar que el dominio de esta función sigue cumpliéndose para todo z perteneciente a los complejos. O sea que acá no vamos a tener inconveniente tampoco. Y viendo si las ecuaciones de Cauchy-Riemann se cumplen, vamos a expresar la función ahora en términos de xy. Entonces esto nos va a quedar como x al cuadrado x
más i por i, todo esto al cuadrado menos 2, todo esto por e a la menos x por e a la menos i por i. Si lo acomodamos un poco, ¿sí? Ya les digo haciendo la sustitución que corresponde, y obviamente recordando también que lo siguiente, para la fórmula de Euler, ¿sí? Cuando ustedes tienen e a la i por i, esto va a quedar como coseno de i más i por seno de i. Recuerden siempre, esto es muy útil al momento de hacer las derivadas. Esto finalmente, esta función, finalmente va a quedar así. E a la menos x por coseno de i más i por menos e a la menos x por seno de i. ¿Ok? Entonces una forma de evaluar la función mucho más sencilla, más abierta. Y ya tenemos las partes de u de xy y lo mismo con b de xy. ¿Ok? Entonces fíjense ahora, volvemos a chequear lo mismo, ¿no? Ecuaciones de Cauchy-Riemann, tenemos que ver las derivadas como van quedando, ¿no? Entonces vamos a tener la derivada parcial de u respecto de x, que nos queda menos e a la menos x por coseno de i, que en este caso nos vuelve a quedar lo mismo que la derivada parcial de b respecto de i, con lo cual la primera ecuación se cumple, así que fantástico. Y la segunda, la derivada parcial de u respecto de i, que en este caso nos queda como menos e a la menos x, en este caso por seno de i, que vuelve a quedar como menos la derivada parcial de b respecto de x. Así que como se cumplen las dos ecuaciones de Cauchy-Riemann, directamente vemos que la función es analítica para todo z perteneciente a los complejos.